Si gustas, lo que voy a hacer es enseñar la diapositiva con el escenario, léelo y dar oportunidad de que contesten los participantes, por favor, a ver qué es lo que piensan. Si gustas, yo puedo compartir la pantalla o si me lo compartes tú con los escenarios, estaría muy bien. Sí, pueden ver así la pantalla completa. O todavía sigue igual. Ya se ve bien. Perfecto. Bueno, como les comenté, me gustaría leer este escenario y hacerlo como tipo preguntas para que me ayuden a ver lo que piensan ustedes. ¿Cuál sería la manera de pensar de que si estamos cumpliendo con la regulación con la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos? En este caso vamos a empezar con el escenario número 1 que dice: una tormenta causó lluvias excesivas que resultaron en inundaciones en algunas regiones. La inundación corrió directamente sobre una operación de enmiendas biológicas. Se estima que más de 10 toneladas de enmiendas biológicas simplemente fueron arrastradas y depositadas en tierras adyacentes y cercanas, donde las operaciones agrícolas están presentes. Mi pregunta aquí, la pregunta que yo sería es: ¿qué piensan si esto pasó en un tipo, en una producto agrícola fresco cubierto por la norma? ¿Qué es lo que debo yo de hacer? Si alguien nos apoya, y no hay pregunta, como le digo, todos estamos aprendiendo y si por favor nos apoyan, pues estaría muy bien para abrir la discusión. Mira, Mauricio, tienes ahí una respuesta enseguida. Alguien que creo que tardaste más en preguntar, ya había contestado. A ver. Annalise, ¿la tienes tú? Sí, ¿quieres que la lea? Sí, por favor. Aquí José Mendoza nos dice realizar análisis de suelo. Es lo que nos puso ahí. Ok. ¿Cómo qué tipo de análisis me está diciendo? A ver, José, ¿qué tipo de análisis nos recomendarías? Dice de microbiología. Hugo nos dice análisis fitopatológico. No sé si quieras hacer comentario con respecto a este último punto, Mauricio. Sí, el primer punto sería, yo sé que dije que era un producto cubierto por la norma, pero ¿ya está el producto cosechable en esta tierra? O también preguntaría, ¿es producto que el agua tocó el producto con enmiendas? Son cosas que debemos analizar y básicamente sería parte de un análisis. No sé si Dr. Ingram o Trevor o Monali quieres colaborar, o Arturo. Sí, aquí nada más quiero aclarar aquí con Hugo. Él nos dice realizar análisis fitopatológico. Aquí definitivamente es importante. Sin embargo, me gustaría recordarles que esta norma de productos agrícolas frescos está enfocada a peligros microbiológicos para el consumidor, ya sea humano o animal. Es decir, aquí estamos hablando de microorganismos que puedan ocasionar alguna enfermedad a los humanos o a los animales, si es que ese va a ser el destino final, ¿no? No quiero dejar al lado el fitopatológico, sin embargo, con respecto a esta norma de productos agrícolas frescos, va enfocado a la inocuidad del producto, ¿ok? No a la fitopatología. Por acá también Oscar Rocha nos dice determinar la carga de coliformes y no cosechar nada hasta que esté libre de coliformes. Supongo que es su respuesta. Por acá la ingeniero Yolanda, por acá la ingeniera Yolanda nos dice también fitopatológico del producto a obtener o a cosechar. Y que es el mismo caso, ¿no? Definitivamente, no es que no sea importante el tema de la fitopatología, pero otra vez, acuérdense, hablando en regulaciones de FDA, nosotros nos enfocamos en que el producto agrícola fresco no contenga ningún microorganismo patógeno que pudiera afectar al consumidor, ya sea
el consumidor un humano o un animal, ¿no? Nada más tengan eso en mente. Dr. Ingram, Trevor, I don't know if you want to make a comment regarding these responses. Doctor Trevor y doctor Inman, no sé si tengan algún comentario en relación con estos comentarios o preguntas, por favor. Sí quisiera agregar algo a este comentario. Me encanta la manera en la que todos están participando acerca del análisis de patógenos, porque sí, la regla o norma de los productos agrícolas frescos es reducir la contaminación de estos productos agrícolas frescos y evitar contaminación microbiológica. Desde luego que es muy importante. Sin embargo, el agua de una inundación, pues, es muy difícil de evaluarse en términos de inocuidad. Hay que considerar también, antes que nada, cada situación. Cada una de las situaciones son distintas. Así que no podemos realmente hablar de todos los escenarios que esto cubre, pero sucede una inundación y lo primero que los productores debieran hacer es reconocer que es la responsabilidad final de ellos la inocuidad alimentaria. Y eso yace en sus hombros. La inocuidad alimentaria depende de ellos. Entonces, la contaminación microbiológica es muy, muy importante. Pero recuerden que el agua de una inundación también puede contener peligros químicos también, que son arrastrados, ¿no? Puede haber plaguicidas, residuos químicos. ¿De dónde viene la inundación, no? ¿Qué había en esa agua que se viene arrastrando, no? Si la producción agrícola es adyacente, por ejemplo, a una planta de tratamiento de aguas negras que ahora contaminó su campo, ¿no? Con desperdicios humanos, por ejemplo. Esto es muy importante, lo deben de considerar no solamente desde un punto de vista de contaminación microbioquímica, sino también desde una perspectiva de que la norma de inocuidad alimentaria es solamente una pequeña pieza de un rompecabezas mucho más grande de la ley de la FDA, en donde se indica que todos los alimentos sean inocuos, pero no solamente de contaminación microbiológica, sino inocuo de cualquier tipo de producto o contaminación química, incluso contaminantes radiológicos. Entonces, me parece que esta no era una pregunta correcta o incorrecta, pero era un escenario que les queríamos dar para que recuerden que una inundación siempre se puede dar. Cada vez las inundaciones serán más frecuentes mientras el cambio climático siga siendo un problema. Así que muchas gracias. Por aquí hay otros comentarios de Oscar Rocha. Dice, Oscar pensaría, Rocha has other comments. He says, dice, pensaría que se pudiera regar esas hortalizas y determinar la carga microbiológica con la idea de limpiar esos vegetales. Analí, ¿ahí consideras para que el doctor Ingram o Mauricio o alguien más nos conteste qué opinan de que se pudiera hacer esto? Sí, nos pudieran, doctor Ingram o Mauricio, Arturo, comentar algo con respecto a esta idea de limpiar esos vegetales. Okay. So what you're asking, muy bien. Lo que está preguntando entonces es si el agua de la inundación entra en contacto con sus frutas y verduras o vegetales, si es posible limpiar dichos vegetales, hortalizas, antes de venderlos para consumo humano. La respuesta es no. No. No es posible. No es posible reacondicionar esas hortalizas, verduras, vegetales para consumo humano en la mayoría de los casos. Yo me imagino que tal vez, no lo creo, no creo. No, Mauricio, ¿tú qué piensas, Trevor? Sí, hay una guía específicamente sobre inundaciones. Si nosotros sabemos que toca el producto que se va a cosechar para consumo humano, no se puede cosechar ese producto. Entonces, sí es algo diferente. Pero bueno, lo primero que quería yo aclarar que no está escenario es de que, como dijo el doctor Ingram,
Es la responsabilidad del productor asegurarse de hacer un análisis y ver diferentes factores y si le afectó el producto o no. Entonces, como le comenté, si el agua inundada que estaba contaminada tocó el producto, por ejemplo, si es una huerta de árboles y no tocó el producto, pues es algo que parte de tu análisis debes de saber. Entonces, es algo que debes de considerar todo el tiempo. Es responsabilidad hacer un análisis para determinar si se contamina el producto o no. Gracias, Mauricio. Gracias, doctor Ingram. Uriel Andrade nos dice, es un escenario muy difícil. La respuesta es muy amplia. Y estamos de acuerdo con él todos. Sí, muy buen punto. No, y también quiero aclarar que no más inundaciones, como estamos hablando, por ejemplo, yo vi, aquí tienen su casa aquí en Phoenix, Arizona, y aquí a veces se producen unos vientos bien grandes y hay mucho polvo, entonces en tierras donde está el producto y si hay animales cerca de, de ese terreno, todo ese viento puede llevar todo eso y puede causar también un. Entonces tenemos que considerar todos esos factores porque es nuestra responsabilidad. Muchas gracias, Mauricio. Gloria Cruz nos dice, tenemos que saber si las enmiendas arrasadas fueron tratadas y cumplen con la norma previamente y conocer el agua de arrastre de dónde proviene. Sí, son varios factores que debemos de considerar exactamente y eso es parte del análisis que debemos de tener para determinar, sí. José Mendoza nos dice que debemos de considerar temas físicos, químicos y microbiológicos. Oscar Rocha también nos dice, ¿se perdería la cosecha? Más bien nos pregunta, ¿se perdería la cosecha? Y nos dice también, antes de que contesten, nos ponen aquí un comentario. ¿Se podría integrar ese material vegetativo al suelo y qué aplicaría en cuestión de tiempos de espera? Basado en la guía de inundaciones, si toca el producto que va a ser cosechado, sí no se puede cosechar. Eso es lo que... Ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál era, Nelly? ¿Sí qué? La pregunta es, ¿se podría integrar ese material vegetativo, o sea, esa cosecha que ya estuvo pues, en contacto con esta enmienda? Si ese material se podría integrar al suelo como para hacerlo composteable, me imagino, y si es el caso, ¿qué aplicaría en cuanto a tiempos de espera? So that's a very good question. Esa es una excelente pregunta. Creo que la respuesta es, lo más probable es que sí. Obviamente, si tu contaminación venía de una fuente radiológica, pues la respuesta es no. Pero si tu contaminación es solamente biológica o química, entonces una buena manera de verlo o una muy buena manera de remediar contaminación química y también microbiológica es a través del uso de composta. Si ya tienes una operación de composta, es un excelente de que pongas ahí tus productos frescos dentro de la composta, le des un tratamiento termofílico, lo integras y lo metes al suelo. Yo creo que esa sería la mejor manera de hacerlo. De hecho, varios productores ya están haciendo eso con sus productos extras que no cosechan para consumo. Muchos no se dan cuenta de que casi toda cosecha que tienes hay muchísimo desperdicio verde que cosechable y eso se mete al suelo y eso es algo muy bueno. No sé si pasamos al siguiente escenario para continuar. ¿Qué les parece? Porque muy buenas preguntas. Muchas gracias por la participación, de verdad. Hay un último comentario con respecto a ese, Mauricio. Dice, se deberá de cosechar el producto actual y esperar el tiempo necesario para la eliminación de los patógenos del suelo.
considerando que los patógenos con el tiempo se mueren en el suelo. Listo. Si quieres, ahora sí pasamos al otro, Mauricio. Sí. A ver, déjame ver. Entonces, ¿sí pueden ver el escenario número 2? If we may, just before we go to scenario 2, if you can. Perdón, antes de irnos al escenario 2, quisiera hacer un comentario. Acabo de compartir en el chat un enlace a unos recursos que hablan sobre inundaciones y cómo evaluar la inocuidad del producto después de una inundación. Creo que esto sería de gran utilidad a usarse como guía para que ustedes sepan cómo ir haciendo sus evaluaciones. Muchas gracias, Trevor. Adelante, Mauricio. Ok, entonces vamos a ver el escenario número 2. Un productor agrícola de brócoli compra una enmienda de teles de pollo procesados comercialmente y tratados térmicamente de un proveedor externo, pero no posee ninguna documentación de un proceso científicamente validado que se utiliza para reducir los patógenos de interés humano. La enmienda, primera pregunta, la enmienda de teles de pollo se aplica utilizando un método de difusión que entra en contacto con la parte cosechable del cultivo. La pregunta es, ¿el productor necesita documentación por el proceso de tratamiento? Basado en la norma, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Se me hace que estuvo más difícil, Mauricio, porque ahora, no. Iba a comentar lo mismo. Te gané, Anali, no es cierto. Adelante, Anali. No. Dice Uriel Andrade, sí se necesita. Oscar Rocha nos dice, pensaría que en la 1, la respuesta de la pregunta número 1 es sí, y la número 2 es no. Me ganaron con la número 12. Muy bien, dicen que están bien correctos. ¿Alguien más le gustaría opinar? Solo Uriel y Oscar les van a dar certificado. No sé si Trevor o Dr. Ingram o Arturo gustarían comentar en estas preguntas. I can add that I'm Yo very sí happy. quisiera agregar que estoy muy emocionado de escuchar estas respuestas correctas, porque la verdad es que es un concepto complejo. Lo voy a ir desglosando de manera muy sencilla. Cualquier enmienda de suelo que le apliques a tu campo y esa enmienda cubre tu producto fresco o tiene contacto directo con tu producto fresco, este puede ser sólido o líquido. Es decir, que de ahí llega al suelo. Si estás teniendo un contacto con tu fruta, tu vegetal, con esa enmienda de suelos, ese se tiene que procesar con un proceso científicamente validado que cumpla con los procesos más estrictos de tratamiento. Es decir, que no exista posibilidad alguna de que esa enmienda biológica tenga patógenos. Y para nuestro proceso estándar de tratamiento, si utilizamos los pellets con tratamiento térmico como ejemplo, pero necesitas el certificado de que hay conformidad si los inspecciona, si ustedes están teniendo un contacto directo de su enmienda con el producto. Gracias. En el segundo escenario, perdón, en la 2 estamos usando enmienda de pellets de pollo. No hay cosecha, cultivo, no hay hortalizas, no hay contacto.
con el producto. Entonces, estás utilizando el pellet de pollo de la misma manera en la que utilizarías estiércol crudo, y el estiércol crudo no necesita el certificado para este tipo de aplicaciones, entonces sería exactamente el mismo caso para los pellets de pollo. Esa es respuesta perfecta para 1 y 2. Sí y no. Perfectas las respuestas. Rápidamente añadir es durante una inspección. Por eso es sumamente importante nosotros como investigadores hacer este tipo de preguntas para poder verificar si están en cumplimiento de la norma o no. Como lo acaba de decir el doctor Ingram, en el escenario número 1, como está tocando la parte del cultivo que se va a cosechar, sí es necesario verificar ese certificado, más que nada para saber si se preparó de una manera correcta, ¿verdad? A lo que vamos, si llegamos a un lugar y nos dicen, no, pues estoy usando estos pellets de pollo, pero no tengo el certificado, no, y nosotros como investigador no hacemos nuestro trabajo y no preguntamos, bueno, ¿cuándo lo aplicaste? ¿Verdad? Porque a lo mejor llegamos al momento que ya están cosechando y él nos dice, no, pues yo apliqué esto. Pero si nosotros no también hacemos nuestro trabajo de preguntar, bueno, ¿cuándo se hizo esta aplicación? Al momento de hacer nosotros esa pregunta, tenemos nuestra respuesta y ya podemos verificar, bueno, no es ningún problema porque esta aplicación se hizo antes de siembra. Muy bien, muchas gracias. Aquí Ángela Benavides nos dice en la 1 y 2 sí se necesita, pero ya explicaron que en la 2 no se necesita y por qué, ¿verdad? La ingeniero Yolanda nos dice también, yo opino que en la 1 sí se necesita la documentación y en la 2 no. Entonces dijimos que correcto. Sí, ajá, adelante. Lo más les iba a decir que si no tienen otra pregunta sobre este escenario, antes de pasar al siguiente escenario, no sé. A ver, creo que acá Ernestina nos contestó aquí en el de preguntas, dice Ernestina Serrano, siempre que tengas los certificados de no patógeno de parte del proveedor. Ah, no, espérenme, es que me dividió su respuesta en varios. A ver, dice, deben esperar 90 días antes de cosecha siempre que tengas los certificados de no patógenos de parte del proveedor. ¿Algún comentario? Analí, había otro comentario en el chat, en el otro. Lo hacen que les tienen duda de la respuesta 2 que dimos, que era no. No sé si quieres compartir. Aquí Ángela Benavides nos dice, tengo la duda en la número 2 y en las normas de certificación sí lo solicitan. ¿En qué se puede presentar este caso? Nada más una pregunta para aclarar, en este caso, ¿es certificación de quizás de alguna auditoría como Primus? ¿Es a lo que se refiere o en qué manera se refiere a la certificación? Sí, dice que Primus o Global Cap. Bueno, y doctor Castelo, doctor Ingram, o el que guste corregirme, ¿verdad? Pero bueno, pues nosotros bajo la norma, como dijo el doctor Ingram, si estos pellets se aplicaron en el suelo antes de la siembra, básicamente se está tratando como si fuera una aplicación de una enmienda no tratada, ¿verdad? Entonces eso elimina más que nada el requisito de tener ese certificado de conformidad. ¿Por qué? Porque se está aplicando, se está tratando como si fuera una enmienda no tratada y se le está dando el tiempo necesario de cuando se hace la aplicación a cuando se cosecha. Ahora ya quizás los requisitos de Primus o Global Gap pues ya serían requisitos de ellos, ¿verdad? Y en ese caso pues digo, nosotros nada más estamos aquí para
para la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Sí, si me permiten, igual dando seguimiento a lo que dice Arturo, efectivamente, acuérdense que el día de hoy estamos hablando de qué dice el reglamento de productos agrícolas frescos con respecto a este uso de enmiendas, ¿ok? Quizás yo sé que muchos de ustedes están certificados o están buscando certificarse por otros modelos que existen, Primus, Global Gap, etcétera, ¿no? PSI, cualquier otro. Sin embargo, recuerden que el día de hoy estamos hablando, perdón, específicamente de lo que nos dice el reglamento de productos agrícolas frescos, ¿ok? Independientemente de lo que les soliciten estos esquemas de certificación en cuanto a inocuidad en este tema de enmiendas. Sí, es bien importante tener la diferencia entre lo que es una auditoría y una certificación y lo que es la regulación. Una auditoría de Primus es algo que lo requiere el cliente de ustedes, por supuesto, y pues debe cumplir con eso. Pero la norma de inocuidad de productos agrícolas es una regulación que por ley, usted si quiere exportar a los Estados Unidos, tiene que cumplir con ese requisito de la norma. Entonces, sí es diferente lo que es una auditoría por requisito de la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos. Yo creo que podemos ir a al siguiente escenario, Mauricio. Sí. Vamos ven? a ver el escenario número 3. Dice, la huerta combina su composta tratada, proceso científicamente validado, con agua de pozo que no fue analizada para preparar un extracto acuoso, que es lo que le conocen como té agrícola. El proceso de extracción tarda aproximadamente 48 horas en completarse. El té agrícola se mezcla con melaza y polvo de algas. Este té agrícola se aplica al campo. Entonces, vamos a ver las preguntas. Voy a leer las preguntas y ¿qué les parece si les doy 1 minuto, 2 minutos para que contesten? Y entonces vamos pregunta por pregunta. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces la pregunta número 1 sería, ¿el té agrícola se considera una enmienda biológica no tratada o tratado? ¿Y por qué? Y la segunda pregunta, o si gustan, damos 1 minuto para contestar esta pregunta y la respondemos. Vamos pregunta por pregunta, mejor. Así es, más, para que haga menos confusión. ¿Qué les parece? Entonces, si gustan, pongan las respuestas en el chat box y podemos discutir sus respuestas. Todavía no contestan. Ahí está la primera, la ingeniera Yolanda. Nos dice, no se considera tratado porque el agua no sabemos en qué condiciones está. Muy buena respuesta, sí. A ver, no hay más que de respuesta y podemos discutirlo un poco más. Yes, very good. I agree. Sí, estoy de acuerdo. Muy buena respuesta. Las condiciones del agua son desconocidas. Y también hay otro componente aquí en los ingredientes que de manera automáticamente hace que el té sea de categoría no tratada. Y es el aditivo. En el caso de que se use un aditivo para preparar el té, le llamamos aditivos de té agrícola. Y este automáticamente es un té no tratado, aun si tienes garantía de que tu agua es segura. No importa si se usa un aditivo de té agrícola y estás fermentando el té más de 1 hora, entonces tu té se considera como no tratado. Mariana Álvarez nos dice, dependiendo,
de que si hay presencia de E. coli detectable o no y los aditivos que se hayan utilizado. Bueno, entonces, sí, muy buena respuesta. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario o la número 1? Si no, pasamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 ¿es importante entender la calidad del agua utilizada para hacer el té agrícola? Yo creo que el doctor Inga ya dio más o menos la respuesta. No sé, ¿cómo ven ustedes? Dice la ingeniero Yolanda, sí, es muy importante. Exacto. Exacto. Bueno, vamos a seguir con la número 3. Describir el riesgo asociado al usar aditivos como melaza y polvos de algas o agregar enmiendas no tratadas a enmienda tratada para nutrientes adicionales. Yo creo que también se discutió un poco de esto. No sé si alguien tenga un comentario o quisiera agregar un poco más. No hay ningún comentario en el chat, Mauricio. Aquí está ya otra. Ingeniera Yolanda nos dice, para la respuesta de la número 3, se pueden desarrollar microorganismos indeseables. Y Mariana Álvarez nos dice, la melaza propicia el desarrollo de patógenos. Uriel también nos escribe aquí, Uriel Andrade, contaminación cruzada de la no tratada a la tratada. Oscar Rocha, ya despertaron, ya empezaron a escribir respuestas. Qué bueno. Oscar Rocha dice, me puso 5, creo que él ya se fue, Oscar, hasta las 5. Dice, no se debe usar cultivos de hortalizas, tal vez en árboles. Pero nos esperamos esa ahorita, Oscar. Sí. Ángela Benavides nos dice, contaminación cruzada. Qué bueno. Entonces, seguimos con la número 4. Describir los riesgos asociados con varios métodos de aplicación cuando se utilizan test agrícolas no tratados. Es decir, riego por aspersores, riego por goteo. Varía el riego con el tipo de producto cultivado, es decir, zanahorias, lechuga, tomates. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería la respuesta o los comentarios o si alguien quiere? En lo que escriben las respuestas, Oscar Rocha nos dice que la respuesta de la 3 dice, la melaza ayuda a microorganismos independientemente de que sean benéficos o patógenos. ¿Se podría inocular con microorganismos benéficos? Nos pregunta. Yes, you can. Sí, sí se pueden agregar microorganismos beneficiales al té agrícola. Y esto se consideraría, bueno, la composta o la razón primordial por la que agregas composta a un té agrícola es para generar microorganismos benéficos y hacer que crezcan los microorganismos benéficos y extraerlos de la composta. Entonces, creo que tu pregunta sería si también puedes tener un lote por separado de microorganismos y agregarlo al té. La respuesta es sí, pero si quieres mantener un estado tratado del té, significa que tienes que asegurarte de que esos organismos benéficos sean libres de patógenos
y que te asegures de que no estés agregando también otros aditivos conjuntamente con esos organismos benéficos, porque la gran mayoría de las mezclas de los organismos benéficos también tienen una fuente de alimentos, y esa fuente de alimento generalmente es azúcar, como la melaza. Entonces ahora le estás agregando melaza a tu té agrícola y eso automáticamente hace que todo el lote de té se considere té no tratado. Es una pregunta capciosa. Excelente pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta. Excelente. Muy bien. Hugo nos contesta la pregunta 4 y dice, sí varía el riego por goteo. Sí varía. El riego por goteo no tiene contacto en el caso de los tomates. Blanca Montiel, también respondiendo a la pregunta 4, nos dice, enfermedades tanto con aspersión como por goteo, ya que las hortalizas se encuentran ay, espérenme. Es que como escriben otras, se me pasan. Otra vez. Enfermedades tanto con aspersión como por goteo, ya que las hortalizas se encuentran cultivadas a nivel de suelo y subsuelo. Gloria Cruz nos dice, en cualquier tipo de riego existe un alto riesgo al utilizar test, pero principalmente son directos en hortalizas de hoja como lechuga, pero es un riesgo con todos. No sé si Trevor o Dr. Ingram quisiera agregar un poco más sobre la pregunta número 4. Just one comment. Solamente un comentario. Todos nos dieron respuestas fabulosas, pero quiero enfatizar o subrayar una cuestión que me hace ruido, que es con cultivos de raíz, es decir, cultivos que crecen de manera en forma de subsuelo, por ejemplo, zanahorias, cebollas, o sea, cultivos que son los que están en subsuelo con contacto directo con el subsuelo y siempre se van como partículas del suelo en la superficie del producto. En el caso de estos cultivos, por ejemplo, de rábanos que están en contacto directo con el suelo, en este escenario estamos aplicando un té agrícola a través de irrigación por goteo. Y ahora esa agua entra al suelo y por lo tanto está en contacto directo con el cultivo raíz. Y uno de los requisitos para los métodos de aplicación es precisamente que no puedes aplicar composta de manera que tenga contacto directo con tu producto fresco. Entonces, eso presenta un desafío, porque en este momento no puedes utilizar composta, ni té agrícola, ni ningún otro tipo de enmienda biológica de origen animal que cumpla con el estándar menor de lo que es producción de cultivos. No se permite. Creo que esa es una partecita del futuro de la subparte F, ya que revisemos la ciencia y la investigación y los datos. Creo que ya podremos ir determinando, saber cómo permitir a los productores a utilizar composta siguiendo la norma más baja. Pero ahorita la única enmienda que se puede utilizar para cultivos de raíz es siguiendo la regulación más estricta como los hidrolizados de pescado, fertilizantes químicos, o sea, lo que sea específicamente procesado, totalmente tratado. Gracias.
Muchas gracias, doctor Ingram. Yo creo que nos movemos a la siguiente, Mauricio. Sí, debido al tiempo, pero vamos a seguir. ¿Qué pasaría si la huerta estuviera utilizando desechos humanos para crear el té agrícola? ¿Quién quiere participar en esta? Por acá alguien ya nos había contestado las 5, déjame ver. ¿Quién era? Ah, la ingeniero Yolanda. Nos dice, habría una contaminación muy alta y un riesgo muy grande. ¿Quién más? Maribel Flores nos dice, es probable que la carga de patógenos se incremente. Oscar Rocha, que ya no, se había saltado varias, pero nos dice, no se debe usar en cultivos de hortalizas, tal vez en árboles. Uriel Andrade nos dice, el riesgo es muchísimo. Hugo también nos dice, alto riesgo de contaminación. Blanca Montiel, es un punto principal en la implementación de sistemas de reducción de riesgos de contaminación. Alejar la zona de baños de la huerta por el alto riesgo de la contaminación. No sé si quieran comentar acerca de alguna de las respuestas que nos dieron los participantes. Trevor, Dr. Ingram. No comment other than Ningún comentario, solamente decirles que la regla de inocuidad alimentaria prohíbe el uso de desperdicios humanos no tratados para cualquier tipo de producción de frutas y hortalizas en cualquier momento. Muchas gracias. Entonces, ¿qué les parece si seguimos con el escenario número 4, que sería el último del día de hoy? Antes que cambiemos, o en lo que cambiemos, dice Ernestina Serrano, para el número 5 es inaceptable y lo pone con letras mayúsculas. Exacto. Bueno, vamos a ver el escenario número 4. Dice que una operación grande de enmiendas vende estiércol crudo y composta tratada. Procesan su estiércol en composta utilizando ambos métodos de hilera y estático airado. Además, hay un campo de berries adyacentes a las áreas de compostaje. Entonces, básicamente son dos escenarios en la misma pregunta, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, ¿cómo se determina cuando el proceso de composta está terminado? Yo creo que ahora sí está difícil la pregunta porque no han contestado. A lo mejor, Mauricio, si regresas tu lámina para que vuelvan a leer un poquito más el escenario. Déjame ver, entonces. Ahí está el escenario número 4, ¿ok? Una operación grande de enmiendas vende estiércol crudo y composta tratada. A lo mejor mi español cuando dice la traducción no le hice muy bien.
Sí, ya está, tengo una excusa. Procesan su estercore en composta utilizando ambos métodos de hilera y estático aireado. Además, hay un campo de bebés adyacentes a las áreas de compostaje. Ok, ahora sí ya tengo aquí algunas respuestas. Oh, perfecto. Entonces vamos a empezar con la pregunta número 1. Ajá. Entonces, para la respuesta número 1, Gloria Cruz nos dice, cuando cumple con temperatura y tiempo. La ingeniera Yolanda nos dice, por la temperatura y el aroma. Ángela Benavides, por temperatura y sin presencia de olor y el suelo está suelto. Hugo nos dice, por la textura y estabilidad del material. Oscar Rocha nos dice, la temperatura baja a menos de 20 grados centígrados. Es una pregunta para que él pueda contestar, ¿no? ¿Se puede estimar un tiempo estándar? No sé si detenerme ahí para que contesten esa pregunta o sigo porque ya hay más mensajes, más respuestas. Si Trevor o Dr. Ingram nos puede apoyar. I love to comment. These are awesome comments. Me Okay. encantan sus comentarios, son fabulosos. Muy bien, entonces, hay un comentario aquí que todo el mundo se está saltando, lo están ignorando, y todos ustedes son muy capaces de utilizar una herramienta que es muy útil y está en su cuerpo y la pueden usar para determinar si una composta puede estar terminada o no, y es la nariz. Todo el mundo se olvida que la nariz es una de las herramientas más sensibles con la que cuentan para encontrar una pila de estiércol crudo y una composta. Eso no es válido científicamente, pero funciona magníficamente. Antes, el día de hoy, aprendimos que hay una herramienta costosa en los Estados Unidos y esta es el sistema de detección de dióxido de carbono y de amonia, una prueba que viene en un pequeño paquete, pones composta en el contenedor y pones todos estos ingredientes juntos y allí sabes si la composta está lista, está terminada o no. El tiempo que se calcula para que la composta esté lista, terminada, es de aproximadamente 2 meses como mínimo. Yo diría, después de que la composta está terminada y terminó de calentarse, comienza el ciclo de enfriamiento. En cuanto la pila de composta tenga la misma temperatura que la temperatura ambiente, donde sea que vivas, y la pila de composta ya no esté calentándose o esté por encima de la temperatura ambiente, entonces la pila de composta ha comenzado el proceso de madurez y de estabilización. Esto se puede llevar de 2 a 3 meses. La forma más sencilla de identificar si la composta está lista o no es tomar un termo, colocar en un termo aislado un poco de composta, agregar un poco de humedad y ponerle un termómetro. Y si la temperatura aumenta, la composta no está terminada y se necesita continuar el proceso. Esta es una prueba que se llama prueba del contenedor de toma de temperatura. No es nada costoso, no requiere ninguna herramienta especial. Sin embargo, la herramienta más importante es su nariz. Su nariz será lo que les ayude más. Gracias. Muchas gracias. Por ahí sí comentaron acerca de que no tiene olor y de pues usar, ¿no? El aroma. Más bien detectar el aroma. Blanca Montiel también nos dice, puede ser con un estudio de nutrientes, pH, microorganismos, etcétera, pero conozco personas que solo ciernen y aplican y nos pone una carita triste. Uriel Andrade
nos dice cuando la temperatura bajó a 20 grados centígrados y el amonio y el CO2 es casi nulo, que ya no lo comentaba el doctor Ingram. Ernestina Serrano nos dice temperatura, número de volteos, aroma y realizar análisis. Gisela Pinedo nos dice la relación carbono-nitrógeno. No te oímos, Mauricio. Tienes tu micrófono apagado. Disculpa. Sí, de eso. Es que tengo dos pantallas y no sé dónde está el cursor a esta hora de la tarde ya. Pero bueno, sí, exactamente. Muy buenas respuestas. ¿Qué tal si seguimos con la pregunta número 2? ¿Cuáles son los requisitos de tiempo, temperatura y volteo para cada uno de los métodos? Método de hilera y método estático aireado. Si gustan poner su respuesta en el chat box, por favor. Esperamos. Me ha gustado mucho esto porque hemos tenido participación de ustedes. Yo creo que es algo bien importante cuando hacemos este tipo de talleres, la participación de ustedes, por supuesto. Muchas gracias. Aún no tenemos preguntas, respuestas todavía. Yo creo que es algo un poco más técnico, entonces si nos puede dar la respuesta, doctor Ingram, sería mejor. Y de ahí podemos discutirlo si gustan. Sí. Yes, happy to answer. Desde luego, con mucho gusto respondo. La respuesta es está dentro de la regla de inocuidad alimentaria. Nosotros hemos provisto el tiempo y la temperatura que se requieren para tratar termofílicamente la composta para cumplir con la norma. Y el tiempo es para una pila. Es decir, si vas a construir una pila y la vas a dejar en tu operación, la temperatura de dicha pila tiene que ser bueno, si son centígrados, 55 grados centígrados durante 3 días consecutivos, y mientras ese tiempo y temperatura se cumplan, la pila estática cubre nuestros requerimientos. Ahora, para una pila estática aireada que estén girando, como la de hileras, como lo que ven detrás de mí, eso implica un poco más de control. Permítanme, necesito buscarlo porque se me olvidó completamente. Misma temperatura, 55 grados centígrados durante 15 días. Pero esos 15 días no son continuos necesariamente, entonces la temperatura puede aumentar, disminuir, aumentar, disminuir, siempre que tengan 15 días seguidos de 55 grados centígrados. En cualquier momento de esos 15 días, no tienen que ser continuos. Les puede llevar 2 meses para tener ese tipo de temperatura y que se sientan contentos y conformes con cumplir con los requerimientos. Recuerden, por favor, que si quieren utilizar la composta con base en la regla o norma de inocuidad alimentaria, tienen que cumplir por lo menos con esa temperatura durante esos 15 días y tiene que estabilizarse, tienen que terminar, tienen que madurar. Quiere decir que tienen de 2 a 3 meses adicionales para estabilizar después de que hayan procesado esto termofílicamente. Gracias. No sé si alguien gustaría agregar algo más o si tiene alguna pregunta. No sé cómo piensan ustedes si terminamos con las siguientes 2 preguntas o si alguien quiere comentar algo, por favor, podemos ahorita discutirlo.
antes de cerrar la sesión. Entonces, como gusten. Aquí Ernestina nos está preguntando que cuántos volteos son necesarios. Creo que según la norma es un mínimo de 5. Gracias, Arturo. Pues yo creo que si seguimos de una vez, Mauricio, para no alargarnos todavía más. Sí, pues, vamos leyendo la última pregunta. ¿Qué les parece que contestamos la última pregunta, la número 3? ¿Qué consideraciones de riesgo debe tener la operación para los 3 tipos de enmiendas? Estiércol crudo, composta estático, composta de hilera, es decir, el almacenamiento, el equipo y transporte. ¿Cómo se debe de manejar en este caso? Yo creo que ya todos estamos bien cansados. Ya se cansaron. No, pero sí, hemos tenido muy buenas respuestas y participación. Muchas gracias. No sé, Mauricio, si quieras tú o alguien contestar Sí. esta respuesta. Sí, sí, doctor Ingram o Trevor nos apoya, por favor. I can answer. Yo puedo There- responder. No hay ningún requerimiento en cuanto a distancia o requerimientos de distancia entre una operación de composta y la producción u operación de productos frescos agrícolas. La razón es porque no sabemos cuál debe de ser la distancia. Lo que sí sabemos es que es posible que estas operaciones funcionen muy bien de cerca y que funcionen bien con los pasos adecuados implementados para evitar la contaminación. Así que estamos trabajando duro en este momento en cómo permitir que las operaciones funcionen en conjunto en la misma ubicación geológica y así minimizar el riesgo de contaminación. Esto cae bajo nuestro programa del buen vecino. Programa de terrenos adyacentes. Es una operación muy grande en la que está trabajando la FDA en este momento. Sí, yo creo que el doctor Ingram nos contestó la última pregunta, la número 4. Pero estoy viendo, si puedes leer los comentarios para la pregunta número 3, Anneli. Sí, la ingeniero Yolanda nos dice, el almacenamiento debe ser en un lugar seco y libre de contaminantes, usar herramientas limpias. Sorry, I answered the wrong question. Ay, Apologize. me disculpo porque respondí a la pregunta incorrecta. Qué pena, ¿eh? Una disculpita. Y no tengo nada más que agregar ya a la pregunta número 3. Solamente decirles que fue una buena respuesta. Si ustedes tienen una operación de composta o incluso en sus propias instalaciones, si ustedes tienen estiércol allí al lado de una pila de composta, consideren todo esto como estiércol crudo, porque la posibilidad de contaminación y de que haya alguna fuga es muy grande. Así que hay que ser muy, muy cautelosos. Sí, así es. En dado caso de ver eso en una inspección y con tanta cercanía de uno del otro, pues obviamente sí va a haber cierto
cierta preocupación, ¿verdad? Al igual también el equipo. Por eso yo cuando hice mi presentación explicaba sobre la importancia de, si tienen equipo designado, asegurarse que ese equipo no se use en lo que viene siendo el estiércol con la composta que ya han estado tratando. Y si es el mismo equipo, asegurarse de que implementen ciertos parámetros para limpiarlo y sanitizarlo antes de brincarse de uno a otro. Muchas gracias, Arturo. Acá ya nos pusieron más respuestas. Ernestina Serrano nos dice, nosotros hacemos una zanja de contención por si llueve y llega a escurrir líquido, para que no haya contaminación. Veo que todos están diciendo que sí, entonces creo que esa es una respuesta correcta. Una medida práctica. correcta. Ajá. Exacto. Ángela Benavides nos dice para la pregunta 4, acerca de las distancias. Dice, una adecuada evaluación de riesgos, separación y control por barreras. Bueno, yo creo que son muy buenas respuestas y creo que con esto concluimos esta sesión y no sé, Tamara, ¿tienes algo que compartir o...? Mencionarles que muchas gracias por su asistencia. Todavía somos un buen número. Bajó la asistencia en este último momento. Tenemos casi 1 hora o 40 minutos de más, pero entiendo que hay mucho interés en el intercambio de información con ustedes. También nosotros como Secretaría de Desarrollo Agroalimentario, en representación de los organizadores también del Comité de Sanidad Vegetal y del Consejo Estatal, pues nos sentimos muy agradecidos por el tiempo que ustedes nos regalaron para el intercambio de información con los asistentes a esta reunión. A ustedes, los asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay muchas cosas más que añadir, pero creo que ya no es muy oportuno, excepto comentarles que se les mandó una encuesta a todos los correos de ustedes como participantes en esa encuesta. La vamos a revisar, viene la liga para que ustedes puedan descargar las presentaciones, los que no lo hicieron durante la reunión. Va a estar disponible unos días para que puedan estar. Faltaban un par de presentaciones por subir. Entonces, también les vamos a hacer llegar su reconocimiento y también, por supuesto, el reconocimiento a todos los ponentes de este día. Muchísimas gracias. Yo solamente quizá por ahí decirles que recibimos varias felicitaciones. También mi compañera Ángeles Flores, aquí del área de la Dirección Sanidad Vegetal, les manda una felicitación. Y muchísimas gracias a todos. No sé, Carmen, si puedes prender por ahí tu cámara para la foto final de ponentes. Y bueno, pues agradecerles a todos su asistencia.